dentro de una sola ley. Sí, es en realidad es un paquete de reformas y de proyectos de leyes que se envían para ser tratadas todas juntas. Obviamente pueden tener algunas modificaciones. Cada uno de estos artículos son más de 600, más de 180 hojas que componen esta ley ómnibus y que se votan todas juntas. Y en general los gobiernos entrantes la utilizan justamente para poder darle un nuevo marco, un impulso a la nueva administración, así que no es algo que solamente lo haya efectuado el gobierno de Javier Milei, sino que otros gobiernos lo han hecho y en el mismo momento, digo, cuando comienzan su administración. Bueno, también hay que mencionar que la llegada de esta ley ómnibus al Congreso, Nacho, que fue ayer de manera también muy simbólica porque la llevó en mano el propio ministro del Interior, Guillermo Francos, y se la entregó también en un momento que fue fotografiado al presidente de la Cámara de Diputados, a Martín Menem. Ingresa por diputados, obviamente primero va a tener que ser tratada en las distintas comisiones que se tienen que conformar en la Cámara de Diputados y después, una vez que tenga media sanción, va a pasar al Senado. Ahí hace el mismo recorrido, también tiene que tener su tratamiento en las distintas comisiones, después lograr que sea sancionada. Para los distintos artículos, distintos proyectos y reformas se necesitan quizás distintas mayorías en unas y en otras, eso de acuerdo a si son leyes o proyectos que tienen que ver con reformas en lo electoral, tributarias. Entonces, de ahí las diferentes mayorías que se necesitan. Y si hay alguna modificación, vuelve para ser nuevamente tratada a la Cámara de Diputados. Pero para entender un poquito más en qué consiste, porque son 664 artículos y cómo va a ser este recorrido en el Congreso, ya, Nacho, estamos en comunicación con el diputado Ricardo López Murphy, que es diputado que integra una nueva bancada que se llama Hacemos Coalición Federal, junto con otros 23 diputados, y le vamos a preguntar también acerca de esta nueva bancada. ¿Qué tal, Ricardo? Muchas gracias por atendernos. Giovanni, Brenda Brecher y todo el equipo aquí en el canal de la ciudad. Un gusto de estar con ustedes. Bueno, en primer lugar, queríamos entender un poquito cómo es el tratamiento de esta ley ómnibus, si entendemos que se trata y se vota al mismo tiempo, pero ¿cómo es? ¿Se puede ir modificando, votando cada uno de estos 664 artículos por separado? ¿Cómo es el tratamiento? Bueno, así se vota en general y después se vota artículo por artículo. Y eso se puede modificar. Pero yo desde ya le digo, no alcanza el 31 de enero, van a tener que ir hasta el 28 de febrero, porque la ley es monumental. Yo no sé si los demás la han leído, pero yo me he matado leyéndola. Y toca temas tan diferentes, desde el régimen electoral hasta el régimen educacional, del régimen impositivo al régimen penal. Sí. Es decir, son... Y muchas de las cosas que se proponen, hay proyectos de ley míos sobre esos temas, o sea, no es que yo estoy en contra de eso, sino que estoy diciendo es cómo se hace para tratar todo eso simultáneamente. Ahora, Ricardo, ¿usted sabía que dentro de esta ley ómnibus había proyectos que había elaborado usted? No, yo sabía que había proyectos, por ejemplo, el proyecto de hacer explícito los resultados de las pruebas a aprender y de las pruebas que se tomen en el sistema escolar. Yo había propuesto hace mucho tiempo que se derogara el artículo 97 de la Ley de Educación que los hacía secretas. Sí. Y yo creo que conocer el rendimiento del sistema educacional es vital para poder mejorarlo. Eso fue el propósito de mi proyecto. También había otros proyectos en materia impositiva que no igual, pero han sido tomados en la redacción de la ley. Y había también argumentos míos vertidos en numerosas oportunidades sobre la necesidad que hubiera un examen al fin del colegio secundario, como hay en Chile, en Brasil, en Francia, para medir la calidad del sistema, lo que se ha aprendido, y también, voy a decir la verdad, para que nuestros chicos, en vez de estar preparando el viaje de fin de curso, estén haciendo lo que hacen en todos los países del mundo,
que es prepararse para el examen de fin de curso, que determina mucho de lo que le va a ocurrir en el resto de su vida. Claro. Eh, A ver, yo lo veo que dice, no sé cómo vamos a hacer para trabajar solo hasta el 31 de enero, esto en el sí, marco de las sesiones ahí extraordinarias, está. y veo que se agarra la cabeza porque de verdad lo está sintiendo, ¿no? Todo el trabajo que tienen los legisladores por delante en este verano. ¿Hay algunas ya voces críticas de esta ley ómnibus? Entiendo que usted se tomó el tiempo de leer todos estos 664 proyectos o disposiciones. Quizás no todos lo hicieron, igual salen a opinar, Ricardo. Muchos en contra, algunos a favor, pero la verdad yo creo que con este asombro, ¿no? Porque son cambios radicales los que se proponen si es que efectivamente se aprueba este texto. Sí, es así. Eh, yo creo que hay cambios radicales tanto en el DNU como en este proyecto de ley. A mí, yo tengo la sensación que es de una envergadura extraordinaria. Yo no veo cómo se va a poder hacer eso en un mes. No, simplemente a veces sospecho yo que mucha gente que habla no leyó, porque el que lee y piensa un poquito es de una complejidad extraordinaria. Piense simplemente el cambio del régimen electoral. ¿Cómo vamos a hacer para volver al viejo régimen de las internas políticas? Con los partidos políticos que tiene la Argentina, destruidos, sin participación ciudadana, eh, a mí me resulta un cambio tremendo. Segundo, yo hace 35 años propuse un cambio en el régimen de listas sábanas e ir a un sistema trinominal, no uninominal. ¿Qué quiere decir trinominal? Dos por la mayoría, uno por la minoría, con lo que la gente los conociera, supiera quiénes son, qué proponen, no como la lista sábana. Ahora, ese cambio implica una reforma muy grande de representación entre las distintas provincias. ¿Usted cree que eso pasa así como así en el Y no, claro que no. Congreso? Claro que no. O sea, Claro que no. Ricardo, buen día. ¿Cómo le va? Nacho Bobano lo saluda. Muchísimas gracias por este ratito de su tiempo. Y sabe, yo lo estaba escuchando y me agarró una duda gigantesca, que es si este paquete de leyes lo digo bien, no golpea un acervo cultural que ya estaba diciendo, no, ¿cómo me estás cambiando esto ahora? ¿No? Y a veces alguno dice, en tal lugar pasa tal cosa, en Alemania pasa esto, en Japón pasa esto. ¿Eh? Y es como que pareciera que en Argentina las cosas que ocurren o que pueden ser una solución en otros lugares, acá no serviría. Y acá a es un ver, golpe enorme, ¿no? también es cierto que hay cosas que trae la ley que son importantes. O sea, Mm, por ejemplo, la ley propone que los recursos del Fondo de las Artes y del Fondo del Cine no se puedan gastar en personal. Es decir, la idea es que usted promueva el arte o la actividad cinematográfica, no lo empleado del ente. Eh, Actualmente el grueso de los recursos se iban los empleados del ente. Eh, y algo parecido pasa en la administración pública. Usted no da ayuda social. Usted lo que hace es emplear burócratas que en teoría se ocupan de la ayuda social, pero todo el presupuesto se lo come la burocracia que claro. administra el subsidio. Yo creo que eso hay que modificarlo y el proyecto va en la dirección de hacer una profunda modificación en eso. Ahora, todas esas cosas van a tener que ser estudiadas, tienen que ser, yo por lo menos tendría que escuchar. eh, no he podido entender bien el cambio al régimen de pesca. Reconozco que en todos esos artículos que he estudiado, hay algunos que todavía no he podido entender bien cómo es el cambio del régimen. Y supongo yo que a muchos diputados les debe pasar lo mismo que a Mm, mí. Vamos a tener que claro. consultar, vamos a tener que preguntar, la gente que yo conozco en cada una de las actividades, y mire que tengo mucha experiencia, Sí, no claro. necesariamente está disponible en estos días,
usted llama y está de viaje o está de vacaciones. Claro. ¿Cómo hace para enterarse? Yo digo, el detalle, qué es lo que se quiso modificar, cómo era el régimen, qué consecuencias se espera de la nueva forma jurídica o normativa. Digo, es una cosa de una ambición extraordinaria, Eh, Ri- cual no, Ricardo, yo no que es sin ánimo, necesaria. sin ánimo de hacerme el picante, y si me quiere contestar me lo responde, ¿hay capacidad intelectual en las cámaras para comprender esta ley ómnibus? Yo creo que sí con tiempo, o sea, con tiempo. O sea, ¿cómo se hace normalmente en todos los congresos del mundo? El Poder Ejecutivo va, manda a sus especialistas, explican, los diputados, sus asesores, o los senadores y sus asesores escuchan. Ahí en el diálogo se esclarecen los puntos más contenciosos y después cada uno llega a su propia convicción sobre cómo cree que es mejor hacerlo. Y bueno, si los voceros del Poder Ejecutivo pudieron persuadir a un suficiente número de diputados, es posible que la comisión tenga un dictamen favorable y haya un dictamen desfavorable y eso vaya al recinto y ambas opiniones sean sometidas a votación. Así es como funciona. Ujú. Es lógico que ningún diputado sabe de todos los temas o conoce todos los detalles de todos los problemas que existen en la vida. Esa idea que somos dioses, no sé, me parece absurda. Es interesante esto que dice Ricardo, porque, bueno, por un lado hay una incorporación muy importante de diputados que quizás no tienen la experiencia que tiene usted, eh, y esta autocrítica de decir, bueno, esta serie de artículos no termino yo, no es mi materia, no termino de entender las consecuencias y voy a consultar. Por otro lado, también esto que está planteando, que quizás hay muchos que, a pesar de este llamado que se sabía, sesiones extraordinarias, quizás están de vacaciones. ¿Cómo se van a poner a trabajar? Y también hubo una consulta de usted entre los otros, son 23, ¿no?, los diputados que conforman esta nueva bancada. Sí. Sí hubo una No, nosotros consulta. hemos estado reuniéndonos por Zoom, porque muchos diputados están en sus provincias. Hemos estado, usted no se olvide que el territorio de nuestra patria es Sí, gigantesco normalmente los diputados vienen a la capital federal de martes a jueves y vuelven a sus provincias porque tienen que escuchar la opinión de su votante, entre otras cosas. Eh, pero yo sospecho que a pesar de las reuniones que hemos tenido y de lo que hemos tratado de- de discurrir, primero hay que nombrar las comisiones. Una claro. vez que se nombran las comisiones, nombrar las comisiones no es fácil, porque usted tiene que darle representación al partido del presidente, que es una fracción pequeña, pero lo lógico es que en comisiones críticas tenga un rol significativo. Luego usted tiene que, digamos, balancear la representación en cada una de las comisiones y seguramente habrá siempre es laborioso ese proceso hasta que usted logra llegar a un diseño adecuado. Piense también que hay aspiraciones dentro de cada bloque de qué comisión usted quiere presidir. Eh, Hay diputados más veteranos, como es mi caso, que creen que tienen cierta experiencia y que deben tener la responsabilidad de dirigir alguna comisión y ¿Y a usted, otros Ricardo, que dónde le eran... gustaría, en qué comisión le gustaría estar? No, yo voy a estar en 4 comisiones. Solo una está tocada por estas cosas ahora. Las 4 comisiones son las mismas que tuve: Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Agricultura. En general, yo me concentro mucho en los problemas de defensa, relaciones exteriores y Mm. seguridad, y en agricultura porque, por una razón muy simple, por agricultura pasan todos los problemas porque en general le quieren sacar plata al sector productivo. Y de esta serie bueno, son más de 600, ¿no?,
los proyectos, las modificaciones, y más allá de los que estuvo comentando que son de su autoría, ¿cuál otro le sorprendió? No, bueno, yo por ejemplo confieso que en el DNU me dejó, yo no entiendo, no sabía que los clubes no podían ser sociedad anónima en la Argentina. Eh, yo en general mi tesitura es apliquemos el régimen que es vigente en los países que le va bien. O sea, los países que hicieron experimentos y le va bien, sigamos ese ejemplo, que era lo que hacía Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento respecto a nuestro sistema institucional y educativo. Claro. Alberdi, más o menos de una manera sofisticada, copió la Constitución americana. No la copió, pero digo, en base y punto de partida, diseñó un sistema similar que usted recuerda resolvió casi 40 años de guerra civil, no era poco mérito. Terminó con eso. Y Sarmiento, para hacer avanzar el sistema de educación, buscó el sistema de educación que funcionaba mejor en el mundo, que era el de Massachusetts, y se trajo 60 maestras que no hablaban español. Les enseñó el español y con eso fundó las escuelas de maestras de todo el país y con eso produjimos la más grande revolución educativa que conoce el mundo, que fue que en 30, 40 años casi eliminamos el analfabetismo. Es decir, que el país progresó mucho con eso. Entonces, yo digo, ¿por qué no copiar o buscar los casos que funcionan? Ricardo, Vaya por caso. antes de despedirlo y agradecerle su Vaya por tiempo. caso. En Inglaterra, Sí. en el Reino Unido, en Alemania, Francia, en España hay un sistema que los clubes son mucho más fuertes que los nuestros. Parte porque se administran mejor, porque tienen sistemas de administración y de incentivos más adecuados. Bueno, a lo mejor esa es una ruta. Eso no era de prioridad, pero me parece un Claro. tema interesante. Le quería Lo preguntar, mismo, Ricardo, perdón, antes de despedirlo, acerca del DNU, que también tiene que ser tratado por las cámaras en el Congreso. bueno, primero tiene que formarse la comisión de DNU, que tiene que tener una composición que todos acepten, que eso no es tan fácil. Después de logrado eso, esa comisión se tiene que expedir. Después que esa comisión se expide, eso va al pleno de ambas cámaras. A veces la comisión no logra reunirse, no logra expedirse y usted tiene una nube de DNU que no han sido tratados por el Congreso. Sí. Para que todos sepamos la verdad, hubo 800 DNU antes de los gobiernos de Néstor, Cristina, Macri, Alberto Fernández. Técnicamente ya hoy, 8º día, entra en vigencia el DNU. Exactamente. Bien. Eso, en teoría, ya está en condiciones de que las cámaras, las comisiones, pero primero hay que formar las comisiones. Está. No se olvide usted eso. Hay que hacer la comisión, hay que nominar, y tiene que empezar a trabajar. Claro, trabajar. ese es el tema, que hay que empezar a hacer. O sea, porque a veces, Ricardo, lo que decimos nosotros es que como ciudadanos, al menos hablo por mí, tal vez no estamos en conocimiento cabal de todos los resortes del sistema democrático. Entonces uno tal vez escucha, está bien, nosotros porque trabajamos en medios y bueno, investigamos un poquito más, pero para la gente es, listo, empieza a regir, preparado, listo ya, pumba, y desde ahora arranca lo que se dijo, y en una de esas hay algunos resortes o atajos o algo laberíntico que hay que resolver antes, ¿no? Y que justamente claro, se resuelve pero con trabajo. A ver, no es diferente que en el resto del mundo. Sí, no, más vale, más vale, más vale. Por ejemplo, el doctor Lacalle, el presidente de Uruguay, mandó una ley tipo ómnibus al principio de su mandato, pero tomó varios meses aprobarla. No es que se la aprobó digamos, en un rato, porque Claro. hay temas que hay que investigar, hay que escuchar distintas voces. Por ejemplo, yo no estoy seguro que ese cambio del sistema electoral con el cual simpatizo, pero sea el mecanismo adecuado. Yo haría algunas modificaciones. Bueno,
Si usted mete modificaciones, eso va a senadores, el senador le vuelve a diputado, es complejo el sistema. Sí, claro, claro, claro. Pero es para evitar errores también. Sin duda, sin duda. Ricardo, le agradecemos enormemente su tiempo, que nos haya compartido todo su conocimiento y le deseamos un gran comienzo de año. Muchas gracias. No, gracias a usted. Hasta luego. Gracias. Muy bien, Ricardo López Murphy. Interesante la visión de... Bueno, sí, claro, bueno, una persona que tiene enorme capacidad y además una experiencia. Sí. ¿Sí? Una experiencia de la vieja escuela, de previa a los 40 años de democracia. Y más que nada esto, ¿no? De decir, hay cosas que no son mi tema, hay que investigar, hay que preguntar, hay que asesorarse y hay que trabajar, dijo Nacho. Sí, claro. Y al comienzo, bueno, agarrándose la cabeza por esto, porque son 664 artículos y hay que leerlos a conciencia, sobre todo los diputados y los senadores, que son los que van a tener que votar en definitiva esta ley ómnibus que tiene de todo. Obviamente falta repasar temas de salud también, de educación, que lo decía también Ricardo López Murphy, de economía, blanqueo, moratoria, digo, hay de todo en esta ley, Nacho. Bueno, incluso Nieves nos va a contar en algún ratito el tema de la cultura. Todo lo que se habló del Inca, bueno, Claro. habla sobre el Inca, el INAMU. Porque, lo que comenta recién, lo que comentó que la gran cantidad de dinero es para solventar los sueldos y no para fomentar el arte. Claro. Entonces decir, bueno, o sea, yo no lo conocía y para mí era todo para decir, bueno, mirá, hacemos esta película, hacemos este corto, vamos con esta otra cosa. La burocracia, Bueno, el dijo, se lo proyecto queda la burocracia. Establece un límite del porcentaje del presupuesto para empleados y otro para fomentar películas y producciones. Claro, bueno, se tendrá que ir, porque si no también después, al no conocer, al menos nosotros, o al menos hablo por mí, esta cuestión de decir, che, ¿y en qué se usa la plata? ¿Viste? ¿Cómo es el funcionamiento de hay que trabajar? ¿Puedo yo caer con mi productora? ¿Me asocio con el Inca? El Inca me determina, bueno, mirá, juntamos 2 productoras para poder llevar a cabo este proyecto. No lo sé, ¿eh? No lo sé, digo, y digo, si a mí se me ocurriera, si yo fuese productor audiovisual y quiero hacer una película, etcétera, etcétera, voy al Inca, ¿cómo se concursa? Me asocio al Inca, el Inca me junta voluntades. ¿Viste? Son temas para por supuesto, ir y profundizar y que no necesariamente signifique el cierre del ente, ¿no? Sí, optimizarlo. Optimizar, claro. Bueno, Sí. muy bien. Bueno,